¿Qué es realmente el psicoanálisis? ¿Qué posibles trampas tiene? ¿Por qué la gente acude a los psicoanalistas en primer lugar? Vendré a ti y te lo contaré. Y tú me dirás lo que me pasa. Sabes, para mí el psicoanálisis, más que cualquier otro método, está asociado con el desarrollo de la dependencia. ¿Qué hacen entonces? Cualquier interacción con cualquier especialista en psicología siempre comienza con ¿qué? Sabes, hoy tuve una situación, me vino un pensamiento y yo, siendo una tonta, seguí adelante y lo hice. Si anotas regularmente tus pensamientos en un diario, ¿qué verás? No es muy agradable descubrir esto. ¿Por qué con un método tan eficaz los trastornos mentales dominan entre todas las enfermedades de la sociedad actual? ¿Por qué necesitamos tantos antidepresivos? No pretendo ser una persona súper inteligente, pero me costó escuchar esto. ¿Es realmente un invento de Freud? Buenos días, queridos amigos. Hola, Diana. Hola. Diana, para ser honesto, realmente quería entender uno de los métodos más populares en la psicología moderna, el método del psicoanálisis, ya que uno puede asombrarse por su proclamada universalidad y su proclamada eficacia. Así que hoy, para mí, y por supuesto para nuestros televidentes que están interesados en el tema de la psicología y que están interesados en el tema del autoconocimiento, me gustaría ahondar en lo que realmente es el psicoanálisis, qué trampas potenciales tiene y, bueno, si realmente es tan efectivo como se proclama actualmente. Bien, pero lo más interesante para nuestros espectadores es que en el episodio de hoy conocerán detalles interesantes sobre la historia del psicoanálisis y, lo que es más importante, descubrirán un método realmente eficaz que puede ayudarles a superar muchos problemas y, por supuesto, les servirá como una valiosa herramienta en el camino del autoconocimiento y el desarrollo espiritual. Así pues, comencemos y, si no te importa, me gustaría empezar con los momentos, con una lista de las cuestiones, los problemas que el psicoanálisis es capaz de resolver o eliminar. Así, la lista principal de problemas psicológicos que pueden ser resueltos por el psicoanálisis incluye ansiedad, miedos, irritabilidad, agresividad, depresión, sensación de aburrimiento, falta de objetivos o propósito en la vida, problemas en las relaciones con cónyuges, hijos o padres, problemas en la educación y en el trabajo, dificultades para establecer y mantener tanto amistades como relaciones románticas, problemas de autoestima, sentimientos de inferioridad personal, disfunción sexual, enfermedades mentales y psicosomáticas. Bueno, y surge inmediatamente la pregunta, entonces, ¿por qué con un método tan eficaz los trastornos mentales predominan entre todas las enfermedades de la sociedad actual? Otra pregunta que me hago es, ¿por qué necesitamos tantos antidepresivos si podemos tratar eficazmente el trastorno mental más común hoy en día, la depresión, utilizando este método? Bueno, y el número de fármacos antipsicóticos en general. Puedo decírtelo enseguida porque hay una respuesta a esta pregunta y, por supuesto, la conocen los que practican el psicoanálisis. Cuando te encuentras con esta lista, está claro que una persona que se ha encontrado con algo así, aunque solo sea una vez, buscará la manera de resolver o librarse de este problema, pero siempre hay una pequeña advertencia, y es que el psicoanálisis y la ayuda para deshacerse de lo que uno quiere solo lo puede hacer un especialista profesional, que debe tener una formación médica de posgrado o una formación psicológica especializada superior, y luego debe pasar 10 años de observación personal
con otro especialista para resolver algunos de sus propios problemas. También deben, al mismo tiempo, durante al menos varios años, ocuparse de 2 clientes simultáneamente. Además, las sesiones para estos clientes deben ser al menos 2 veces por semana. También deben, no sé cuál es el término exacto para esto, contar las historias de estos clientes a sus mentores o supervisores, creo que se llaman así. Y solo una persona así y nadie más puede resolver sus problemas. Y hay muy pocos especialistas. Exacto, muy pocos. Y naturalmente cuando te encuentras con algún anuncio de alguna clínica, una consulta privada o un instituto, porque resulta que también hay un instituto de psicoanálisis institutos psicoanalíticos internacionales, dirá, solo nuestros especialistas, solo con nuestra certificación o solo a nuestra institución puede venir y tener garantizada una eficacia del 100%. Pero en realidad no todos mencionan que es necesario asistir a estos especialistas durante 10 o 15 años y con regularidad. Por supuesto, tampoco se informa siempre del costo de esto. Es decir, el método es para los elegidos, en todos los sentidos y para los especialistas elegidos. Porque no todo el mundo tiene la oportunidad de recibir esa educación. Está fuera del alcance del dinero y no todo el mundo tiene esa oportunidad, pero es un método para los elegidos, los que pueden aprovecharlo. Porque aunque no se escriba sobre ello, para conseguir algún efecto positivo, llegar a un resultado serio es realmente necesario visitar a un psicoanalista al menos 2 o 3 veces por semana y a veces incluso 5 por semana durante varios años y a menudo durante 10 años o más. Y por supuesto, en la vida acelerada de hoy en día, en la existencia acelerada en la que la gente está inmersa hoy en día, teniendo en cuenta cómo sobrevive la gente hoy en día, por supuesto, el método de psicoanálisis está lejos de ser accesible a todo el mundo, por decirlo suavemente de alguna manera. Pero, por otro lado, la necesidad de servicios psicológicos entre la gente hoy en día es enorme y crece cada día. ¿De acuerdo? Y de ahí esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, no hay situaciones desesperadas, por lo tanto yo sugeriría que empecemos con esta pregunta. ¿Por qué la gente viene a los psicoanalistas en primer lugar? Bueno, porque una vez más, a juzgar por la lista y solo en la conversación, al hablar con la gente y viendo cómo vivimos realmente hoy en día, la gente viene con el fin de deshacerse de algunos problemas, es decir, buscan soluciones. Están buscando soluciones a situaciones que han surgido, situaciones del pasado, en otras palabras, necesitan ayuda. ¿Qué significa deshacerse de? Bueno, significa que no debería existir. Si me siento mal, quiero sentirme bien, ¿no? O quiero ser feliz, o, sabes, puedes seguir con peticiones. Si algo me duele, quiero que no me duela. Pero ya te has dado cuenta, con un psicoanalista esto sucederá después de muchos años. Así que no es una píldora mágica en absoluto. Desearía que fuera diferente. Sí, pero en realidad has hecho un buen punto. Lo has dicho, sabes, cuando la gente viene, no solo a un psicoanalista, pero a los psicólogos de cualquier orientación que realmente tienen esta petición. Quiero deshacerme de este problema, pero es importante entender qué significa deshacerse de un problema. Tanto un psicoanalista como un psicólogo de cualquier otra orientación pueden ayudarle a uno a entender por qué reacciona como reacciona y por qué actúa de una determinada manera. ¿Por qué repito constantemente las mismas acciones que a sabiendas conducen a resultados insatisfactorios? ¿No es cierto? ¿Por qué cometo constantemente los mismos errores? ¿Qué me pasa? Esta pregunta, ¿qué me pasa?, que inquieta enormemente a las personas, en última instancia las impulsa a buscar psicoanalistas y anima a los psicoanalistas a estudiar el método del psicoanálisis para comprenderlo. En realidad, no nos pasa nada. Solo es importante comprender qué rige el comportamiento humano. Y entonces comprenderemos por qué realizamos una serie de acciones impulsivas, por qué repetimos los mismos errores cada momento y todos estos problemas que, mira, hasta donde yo sé, de nuevo, esta es una visión común y superficial de lo que gobierna el comportamiento humano cuando se trata de psicoanálisis. El inconsciente, ¿sí?
Entonces te estás familiarizando bien con el método del psicoanálisis, ¿no? Bueno, ¿eso es lo que dicen? Sí, espera. Vamos a profundizar en el inconsciente. Si estamos hablando de lo que gobierna el comportamiento humano, es la mente, ¿sí? Después de todo, somos seres inteligentes y nuestra mente racional nos gobierna. De acuerdo, y por eso sugiero que empecemos por entender lo que la ciencia realmente sabe hoy sobre la mente humana que gobierna el comportamiento humano. Según el concepto del psicoanálisis, la mente humana se divide en 3 capas. La primera capa es la conciencia, la segunda es el subconsciente y la tercera es el inconsciente. La parte más oculta de la mente humana, la menos explorada, por así decirlo. Vayamos paso a paso para que entendamos lo que la ciencia sabe realmente sobre la conciencia. Primero, la conciencia. Bueno, siempre hago una pausa porque no hay una definición exacta de lo que es, pero es donde se almacenan nuestros pensamientos, emociones, cosas cotidianas, lo que oímos constantemente y nuestras aspiraciones. Y es algo que podemos controlar. La conciencia es un producto de la actividad del cerebro, una manifestación de su actividad mental. Pero si eso es así, entonces tenemos que admitir que el cerebro humano, bueno, es como el cerebro de un masoquista en realidad o de algún tipo de maltratador. ¿Por qué? Porque son los pensamientos que oímos en nuestras cabezas todos los días los que llevan a la gente a realizar acciones impulsivas, a manipular a los demás, a juzgarse a sí mismos y a los demás, a la depresión. Bueno, puedo decir que estar obsesionado con estos pensamientos lleva a las personas a la neurosis y a otros trastornos mentales diversos. Son estos pensamientos los que desencadenan en las personas emociones como el miedo, la ira, la tristeza y la depresión. Eso es lo que sabemos sobre la conciencia, ¿verdad? Sigamos adelante, el subconsciente. ¿Qué es el subconsciente? Es nuestra memoria. De nuevo, es una especie de almacén de memoria que funciona en línea y absorbe literalmente toda la información sobre una persona, todo lo que le ocurre desde que nace. Pero, de nuevo, el almacenamiento está ahí, aunque no sabemos dónde se encuentra. Tampoco sabemos cómo controlarlo y hay que admitirlo. Funciona de una manera muy interesante. De repente puede olvidar las cosas más simples, incluso algo tan básico como tu propio nombre. ¿Sucede eso? ¿O el nombre de tu profesor? Sí, por no hablar de unas gafas o un cepillo de dientes que no encuentras cuando lo necesitas. ¿Dónde dejaste las llaves al salir de casa? Sí. ¿Has cerrado el coche con llave o no? Bueno, quiero decir, las cosas básicas se olvidan de repente, o igual de repente también puede recordarte algo que deberías haber recordado por la mañana, pero nos recuerda algo que debería haberse hecho hoy en el momento en que, por ejemplo, esta persona está en una reunión o definitivamente no puede realizar esta tarea ahora mismo. O de repente nos lanza algunos recuerdos cuando la persona está intensamente concentrada en algún trabajo. Estos recuerdos distraen y estropean el estado de ánimo, dificultando la concentración incluso cuando se está de buen humor. Puede introducir algún recuerdo desagradable, no exactamente lo que habíamos pedido. Es decir, esta memoria funciona a su particular manera y convengamos, no tenemos ningún control sobre esto, en absoluto. Y por último, el inconsciente, ¿no? Es la parte más grande de la mente humana, que permanece desconocida para nuestra conciencia. Sí. Donde se almacenan nuestros deseos ocultos, pensamientos, emociones reprimidas, experiencias y algunos, no sé, recuerdos trágicos. Esto es el inconsciente. Y es el inconsciente, como tú has dicho, el que gobierna el comportamiento humano. Ahora imagínense por un momento, el comportamiento humano está controlado por algo de lo que no tenemos absolutamente ninguna conciencia. Y sin embargo, pretendemos ser seres inteligentes. ¿Sabes? En primer lugar, tengo una pregunta para la ciencia. Los representantes, los practicantes del psicoanálisis. A juzgar por las definiciones que hay por ahí, entiendo lo difícil que fue para ti recordarlas, porque incluso escucharlas fue bastante duro.
No pretendo ser, ya sabes, una persona súper inteligente, pero para mí fue difícil escuchar esto. Lo único que recuerdo es que hay tres almacenamientos: almacenamiento, almacenamiento y almacenamiento. De acuerdo, bueno, quiero decir, está claro que si nos referimos a nuestra ciencia actual, incluso a la neurofisiología, todo esto se distribuirá en algunas partes del cerebro. Esto está en esta parte y aquello está en esa otra parte. Y bueno, así sucesivamente, pero ¿sabes lo que es asombroso? Incluso solo basado en esas declaraciones que puedes escuchar sobre, bueno, el propio Freud, ¿verdad? De los primeros practicantes del psicoanálisis, de los practicantes modernos, los psicoanalistas, es inconsciente. Y no puedes conscientemente llegar a conocer el inconsciente. Entonces surge la pregunta: ¿qué están haciendo ustedes entonces? ¿Y qué está pasando en su campo entonces? ¿Sabes qué más es sorprendente? Me doy cuenta de que estoy hablando de todo esto ahora con un toque de sarcasmo. ¿Por qué? Porque gracias al conocimiento primordial, gracias a los libros de Anastasia Novik, gracias a los videos con la participación de Igor Mikhailovich, es muy fácil entender qué es la conciencia y dar una definición precisa y clara de lo que es. Y no solo la conciencia, sino también el subconsciente y el inconsciente. Y así, al menos para mí, una persona no familiarizada con estas altas ciencias es mucho más simple, mucho más comprensible. Y sabes lo que es aún más sorprendente, es mucho más interesante porque entiendo qué tema estoy estudiando y cómo puede ser beneficioso para mí. Sí, es muy sencillo y accesible para todo el mundo, ¿sí? Bueno, verás, incluso el propio Freud no consideraba que el método que inventó perteneciera a ninguna ciencia en particular, era solo una hipótesis que él esperaba que se convirtiera en científica. Es decir, no refería al psicoanálisis, ni a la psicología, ni a la filosofía. Pero, sin embargo, hoy en día casi toda la psicoterapia se basa en el psicoanálisis, aunque a menudo se afirme que esto no es cierto. Pero creo que basta con leer atentamente lo que afirman los métodos del psicoanálisis y compararlo con cómo se presentan estos otros enfoques psicoterapéuticos. Entonces creo que cualquier persona reflexiva verá que están hablando prácticamente de lo mismo. Y hoy, cuando analizamos el principal método del psicoanálisis, el método de las asociaciones libres, en realidad necesitábamos un método de alguna manera nos permitiera analizar y estudiar este mismo inconsciente. En efecto, después de todo, controla nuestro comportamiento, entonces debemos entender algo sobre él, que el propio Freud creía que el inconsciente contiene nuestros deseos ocultos, motivos, ciertos pensamientos y experiencias, como he mencionado antes, pero ¿por qué es expulsado de la conciencia? Es sustituido por los mecanismos de defensa de la conciencia. Estos pensamientos, estas experiencias, nuestros deseos ocultos son expulsados porque pueden ser, porque son negativos. No solo porque pueden serlo, sino porque son negativos. ¿No es así? Porque son irracionales, son desagradables e incluso peligrosos. Y ahora imagina por un segundo que nuestro comportamiento está controlado en primer lugar por algo de lo que no tenemos ni idea. Y no solo algo de lo que no tenemos ni idea, sino algo que es negativo, desagradable, irracional y peligroso. Y esto es lo que afirma el fundador de este método. No es muy agradable enterarse de esto. Verás, a lo que voy es que realmente creo que es hora de que todos pensemos si la conciencia o nuestra mente, como decimos, realmente nos hace inteligentes. Porque viendo cómo vivimos es bastante difícil creer en eso. No es una cuestión del tipo, hablemos de ello. Creo que es una pregunta muy seria porque realmente dependemos de nuestra mente para todo. Cualquiera se guía por los pensamientos de su cabeza, ¿verdad? Lo que suena en mi cabeza, los pensamientos que me vienen a la cabeza, en eso me centro, eso es lo que hago. ¿Y qué? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? No podemos estabilizar la economía de tal manera que no haya inflación y crisis constantes, y no nos estremeceríamos cada día ante la subida de los precios y el pensamiento de si tenemos suficiente dinero para mañana, ¿verdad?
No podemos mejorar la situación política y dejar de matarnos unos a otros, aunque no lo deseemos. Así que mires el ámbito de la sociedad que mires hoy. Está lleno de crisis y problemas, empezando por la familia, la unidad más pequeña de la sociedad, y terminando por la sociedad en su conjunto. En otras palabras, no vivimos como queremos. Entonces es obvio que nuestra mente no nos sirve. Bueno, ya hemos hablado de a quién sirve realmente nuestra mente, ¿verdad? Ya hemos tenido un episodio sobre este tema. Y es por eso que, en mi opinión, esta es una pregunta muy seria que realmente necesitamos entender. ¿Es razonable confiar en los pensamientos cuando no tenemos entendimiento de cuál es la naturaleza de estos pensamientos, su origen, las razones de estos pensamientos en particular y por qué la transmisión predominante de pensamientos es negativa, ¿verdad? ¿Por qué elijo estos u otros pensamientos? Por supuesto, utilizamos muchas cosas sin comprender su naturaleza. Tomemos la electricidad, por ejemplo, pero la electricidad al menos es beneficiosa para los humanos. Sin embargo, guiarse por pensamientos en la cabeza sin entender lo que son, obviamente lleva a toda la humanidad a no las mejores consecuencias, por decirlo suavemente. Sabes, buenas preguntas. Voy a darte un pequeño spoiler con respecto a lo que mencionaste sobre los mecanismos de defensa de la conciencia. Si ustedes están interesados, hay un video en Alatra TV donde hablamos con más detalle acerca de estos mecanismos de defensa, cómo funcionan, para qué funcionan, por supuesto, con ejemplos prácticos de la vida cotidiana de una persona en común. Como se suele decir, para tener una comprensión más amplia y detallada de estos procesos de funcionamiento de la psique humana. Y lo que es más importante, en un lenguaje comprensible para todos. Puede hacer clic en el enlace que debe haber aparecido en algún lugar de la pantalla. Es el canal de YouTube en Alatra TV en español, donde podrás verlo. Y, bueno, en cuanto a su pregunta, para mí, como consumidor ordinario de servicios, sería interesante entenderlo. Porque incluso la ayuda psicológica, el asesoramiento psicológico, el psicoanálisis, todo esto se refiere a la esfera de los servicios, donde a la gente se le ofrece algún tipo de servicio en particular para entender algo, para deshacerse de algo. Así pues, me gustaría que la ciencia respondiera a preguntas sobre la naturaleza de los pensamientos, sus consecuencias, cómo se manifiestan y a qué pueden conducir. Pero, de nuevo, por desgracia, en este tipo de psicología que existe hoy en día, y ya hemos hablado de ello muchas veces, la gente que se dedica seriamente al estudio del ser humano y de la conciencia humana se da cuenta de que la psicología moderna no está al servicio de la persona. Tiene objetivos completamente diferentes y, en fin, todo en la psicología está un poco no realmente al servicio de la persona. Sí, a lo que pueden llevar los pensamientos. Bueno, en realidad podemos ver a lo que pueden conducir, pero los únicos a lo que nos han llevado, sí, a lo que ya han conducido, ¿cierto? Bueno, sabes, lo más triste es que la ciencia no entiende que la verdadera causa de esos mismos pensamientos en los que confía una persona, cada persona. Cierto, eso es interesante. También me gustaría volver al punto de que el propio Freud escribió acerca de cómo lamentaba una cierta técnica, un cierto método que tomó como base de su descubrimiento, y estoy usando deliberadamente comillas aquí. Lamentaba profundamente que ese método ya existiera y que él no pudiera progresar más en ese marco y por eso, digamos, le dio su propio nombre. Bueno, naturalmente, creo que todavía hizo ciertos cambios en el método que existía en su forma pura y luego lo presentó como una especie de algo nuevo. Sí, una especie de descubrimiento, cierto. Sí, algo nuevo. Sí, creado por él. Eso es en realidad lo que me gustaría hablar, el método de asociación libre como la base del psicoanálisis y la terapia psicoanalítica. ¿Qué es este método? En realidad necesitaban un método que de alguna manera pudiera captar esas señales del inconsciente. Y como el mismo Freud creía, podemos observar el inconsciente. Se manifiesta en nuestros sueños, en nuestros lapsus linguae, esos lapsus tan freudianos, o en las fantasías de una persona.
Y así el método de las asociaciones libres se convirtió en el método que, en su opinión, permitía estudiar y analizar las manifestaciones del inconsciente. ¿En qué consiste este método? Bueno, ¿qué significa asociación libre? Es la libre expresión de los pensamientos que suenan en la cabeza de una persona. En otras palabras, una persona simplemente dice todo lo que oye en su cabeza sin cambiar nada. Lo dice en voz alta, tal y como lo oye. Por ejemplo, un psicoanalista puede comenzar dando una palabra o frase clave relacionada con una situación particular que actúa como disparador y la persona inmediatamente comienza a decir todo lo que le viene a la mente en relación con ese tema. Es como una transmisión de pensamientos que el psicoanalista nota, luego lo analiza y lo interpreta. De hecho, la tarea del analista es encontrar esos desencadenantes puntos de dolor que realmente afectan al comportamiento de una persona de los que ella misma no es consciente, pero que afectan a su elección, a su actitud ante algo, a sus acciones. En esencia, se podría decir que el método de la asociación libre es una conversación abierta. Normalmente cuando hablamos con una persona, aunque sea un amigo íntimo o un familiar, intentamos al menos pensar en lo que queremos decir. Reflexionamos y filtramos nuestros pensamientos. Hablaré de esto, no hablaré de aquello. Pero en este caso, ¿por qué estoy diciendo que es similar a una especie de conversación franca? Cuando una persona debe decir todo lo que oye en su cabeza sin pensar, sin analizar, evaluar y pensar en si es correcto o no, malo o bueno, simplemente decir todo lo que le venga a la mente. Pero lo más importante que se observó hace mucho tiempo, incluso antes de Freud, es que cuando una persona dice en voz alta los pensamientos que le provocan ansiedad, se siente mejor. Quien no lo sabe, todas las personas tienen esta experiencia. Si hay una situación desagradable o si hay pensamientos problemáticos negativos, basta con encontrar a alguien que esté dispuesto a escuchar todo esto. La necesidad de hablar. Uno necesita hablar. Sí, correcto. Hablas e inmediatamente te sientes mejor. Aquí una situación simple, un marido y su mujer. Hay un conflicto, tuvieron una discusión. El marido se dio la vuelta, dio un portazo y se fue. Puedes, por supuesto, seguir dándole vueltas a estos pensamientos desgarradores o puedes llamar a un amigo. Y si tienes a este amigo de buen corazón que coge el teléfono y escucha todo este flujo de indignación, sufrimiento y todo lo que te está atormentando en ese momento, desgarrándote literalmente, todo se vuelve mejor. Esto es lo interesante, la persona ha expresado todo lo que le molestaba de una determinada acción o situación y se siente mejor. Sin embargo, la situación en sí no ha cambiado. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos molesta? Los pensamientos. Situaciones, ¿verdad? La gente piensa que son las situaciones, ¿verdad? Ciertamente las irresolubles. La culpa es de la situación, me siento mal por ello, esta persona hizo tal cosa, bien, el marido aún no ha vuelto y no está claro cómo acabará, pero tú ya te sientes mejor. Así que, como bien has dicho, son nuestros pensamientos los que nos perturban, esos mismos pensamientos que han conformado nuestra actitud ante esta situación o ante esta acción. Y punto. Interesante, ¿verdad? Mucho. Y lo que también es interesante es que cuando decimos estos pensamientos en voz alta nos sentimos mejor. ¿Y eso por qué? Eso es algo que vale la pena explorar. Y esta es exactamente la pregunta que el psicoanálisis no responde. Bueno, en cierto modo lo hace, ya sabes, indirectamente como muchas otras cosas. Se cree que es la liberación de energía psíquica, un restablecimiento del estado emocional, algún tipo de descarga emocional, un restablecimiento. ¿Y por qué sucede? Son preguntas interesantes. Y en realidad me interesa mucho más lo que dijiste al principio, ¿de dónde viene este método? ¿En qué se basa? ¿Es realmente una invención de Freud? ¿O Freud cambió algo y convirtió un buen método en uno ineficaz? Porque en realidad la base del método de las asociaciones libres se encuentra en un método muy antiguo, conocido por la humanidad desde hace mucho tiempo.
llamado catarsis. Hay mucho escrito sobre la catarsis, mucho de lo cual no es cierto, pero en general la psicología y la mayoría de la gente lo entienden ahora como un método que alivia la tensión emocional, por así decirlo. Si resumimos brevemente todo lo que se ha descrito, todo lo que se dice sobre ella, de hecho, la catarsis, como he mencionado antes, ha sido conocida por la humanidad desde la antigüedad. Jesús explicó este método a sus discípulos. Y por eso a los verdaderos seguidores de Jesucristo se les llamaba cátaros. Este método era utilizado por la gente para su desarrollo espiritual y para su liberación espiritual. Era un método que permitía a la gente liberarse de la influencia de Satanás o, en términos modernos, les liberaba del dominio de la conciencia, porque la conciencia es, en cierto modo, la herramienta del diablo. Yo diría que este método dio a la gente la verdadera libertad, la libertad interior, porque la verdadera libertad que toda persona busca dentro está allí, dentro de nosotros. Y es la libertad frente al dominio de la conciencia, frente al poder de esas imágenes y pensamientos que nos impone. Porque, como he mencionado hoy, son estos pensamientos e imágenes los que empujan a la gente a ofenderse, a condenarse, ya sea a sí mismos o a otra persona, a involucrarse en conflictos, hostilidades y desconexión. Los pensamientos son los que impulsan este comportamiento y este método nos permite verlo. ¿En qué consiste? Cuando una persona escucha ciertos pensamientos que son absolutamente innecesarios para ella en este momento, y se da cuenta de que conducen a algo desagradable como juzgar a un amigo o simplemente a otra persona, expresa estos pensamientos en voz alta, puede vocalizarlos tal y como suenan, exactamente como se oyen en la cabeza, sin añadir ni cambiar nada. También puede escribirlos en un diario. Esta verbalización permitió a una persona entender por qué lo hacía, separarse de estos pensamientos, observar realmente lo que le impulsaba a una acción concreta. Era como si sacaran a la luz al instigador de esos pensamientos y quedaba claro, tanto para ellos como para la persona que escuchaba, qué era lo que regía el comportamiento humano, por qué de repente decidían actuar de esta u otra manera. Anotar los pensamientos en un diario, por ejemplo, un punto muy importante y sigue siendo importante para quienes practican este método es expresar estos pensamientos en presencia de personas que comprendan el significado y la esencia de la catarsis, que estén sintonizadas para estudiar la conciencia, para separarse de la conciencia, aquellos que están genuinamente comprometidos en un serio autotrabajo espiritual. Para esto es este método. En esencia, este era un método para que la gente pudiese comprender quién es, desprenderse del programa que de hecho impone cosas innecesarias a una persona, y cuando escribes tus pensamientos te permite ver esto claramente. Si registras regularmente tus pensamientos en un diario, ¿qué verás? Que la conciencia funciona de una manera muy estereotipada y que la gama de lo que ofrece a una persona es de hecho bastante limitada. ¿Qué se incluye en esta gama? El autojuicio y el juicio de los demás, generalmente de otras personas. Los recuerdos impone tentaciones y deseos, ¿verdad? ¿Y qué más nos impone? Dudas, infinitas dudas. Esa es casi toda la gama de la conciencia: recuerdos del pasado, sueños del futuro y conflictos en el presente. Ese es todo el surtido de la conciencia. Y cuando una persona registra regularmente estos pensamientos, puede verlo fácilmente. Y entonces surge la pregunta, ¿es esto realmente lo que yo necesito? ¿Qué sentido tienen estas dudas? Al fin y al cabo, mientras una persona tiene dudas, no hace absolutamente nada. Simplemente está inactiva. Mientras él pensaba si declararse o no,
y ella se casó con otro. ¿Y ahora qué? Lo siguiente que se da cuenta es que ella era todo el sentido en su vida, su otra mitad, y durante el resto de su vida su conciencia la atormenta por haber perdido su única oportunidad. Es un ejemplo clásico, como la mente se burla de una persona. Y entonces suena como una situación traumática. Sí, 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 y ahora moldea todas las acciones y la vida de una persona. ¿Sabes? Incluso voy a comentar esto para dejarlo claro. Mira, la conciencia, quiero decir, todo empezó con pensamientos y dudas. ¿Debería declararme? ¿Estoy preparado o no? Y así sucesivamente. Mientras la persona dudaba, otra tomó una decisión. Y ya está hecho. ¿Y qué ocurre después? Los pensamientos siguen inmediatamente. Esto era lo real, lo que realmente necesitaba. Un pensamiento vino después de otro pensamiento. Correcto. Y a otro pensamiento le siguió el siguiente y luego el siguiente. Y así en círculos. Sí. Y cualquier situación, cualquiera que sea, puede ser analizada de esta manera y escribir los pensamientos te permite hacer esto. O si hay un grupo de personas realmente decididas a estudiar seriamente cómo funciona la conciencia, identificar las relaciones causa-efecto y los patrones de sus manifestaciones, los patrones de la manifestación, no solo en una persona, sino en todos los individuos. El grupo realmente nos permite ver esto con claridad. Cuando las personas se reúnen y expresan los pensamientos que suenan en sus cabezas, muy a menudo se comprueba que el sistema alimenta simultáneamente los mismos pensamientos en las conciencias de todos los presentes. Y entonces queda claro que se trata de un programa que tiene un impacto significativo en las personas. Esto es lo que el método de la catarsis, cuando se utiliza y se aplica correctamente, nos permite ver. ¿Qué significa correctamente? El verdadero significado, yo diría más bien el verdadero. Me refiero a cuando una persona comprende, en primer lugar, quién es, que utilizará este método y con qué fin, concretamente para separarse de este programa, para liberarse de su poder y perdón, para no seguir cualquier pensamiento que surge en su cabeza de forma automática y, por lo tanto, evitar tomar decisiones impulsivas, repetir los mismos errores en un ciclo interminable. Incluso la catarsis individual que realizas, literalmente hablando contigo mismo y discutiendo con tu propia conciencia, pero intentas observar ya como personalidad, observas lo que te viene a la mente. O, dicho simplemente, lo que Satanás quiere que financies con tu atención y cómo quiere que vivas. Te sumerge en sueños, en resentimientos, no sé, en la autoexaltación o en la autohumillación. Es decir, hay una manipulación natural ordinaria de la conciencia sobre nosotros como personalidades. Así que cuando empiezas a comprender esto, empiezas a rechazar lo que se te impone. Satanás te hace desear algo que no necesitas en absoluto, y tú entiendes que no lo necesitas. ¿Para qué necesitarías, no sé, algo que no te dará más que una carga, algo redundante que realmente no necesitas? Y aquí el sentido común empieza a liberarte poco a poco. Entonces, esta misma catarsis, incluso cuando la practicas contigo mismo, te permite vivir de forma mucho más fácil y sencilla. Y realmente te dota de esa libertad por medio de la cual puedes fortalecer ese mismo amor por el mundo espiritual y recibir una respuesta más rápida y notable del mundo espiritual. Después de todo, ya no gastas las fuerzas en vano. No das esta fuerza de tu vida para alimentar a Satanás y satisfacer sus deseos. Empiezas a vivir independientemente. Y esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque empiezas a comprender que un pensamiento que te viene no es obra de neuronas cerebrales que te manipulan. Lo que ordenaste no es tu deseo, sino que es algo que viene de fuera. Es una voluntad ajena que te dicta. Y al comprender esto, ya puedes rechazarlo. Y si lo has rechazado, ya has empezado a desenmascarar a Satanás y a ver que tienes tanto un ángel como un demonio en ti. Mira cuánto realmente libera a una persona y cuánto acerca a una persona al mundo espiritual. Porque esto es verdad. La catarsis es, en primer lugar, una conversación honesta contigo mismo. Es una confesión honesta por tu parte como personalidad de lo que el demonio inserta en tu cabeza. Es un reconocimiento de que tú no generaste este pensamiento, sino que fue insertado en ti, y fue insertado por el diablo.
Él lo insertó para manipularte. Y cuando tienes esta honestidad contigo mismo, no importa, mi amigo, cuánta gente hay a tu alrededor o quién está frente a ti. Es importante que seas honesto ante ti mismo. Lo que significa, mi amigo, que eres honesto ante Dios. Eso es lo más importante. Lo que también me gustaría señalar es que si incluso empiezas a escuchar susurros de ese Satanás, si empiezas a ver esos pensamientos que se te imponen, ya no eres esclavo de Shaitán, ya eres un ser humano, porque empiezas a ver a Satanás. Lo desenmascaras, y ese es definitivamente el camino hacia tu libertad. Es un paso enorme hacia el mundo espiritual, hacia la libertad y la vida eterna. ¿Sabes? Cuando comparamos el psicoanálisis moderno, el que tenemos hoy, y comparamos la catarsis que también existe hoy y ha existido durante siglos, durante milenios, la gente de hecho la utilizaba, gente que estaba en un camino espiritual, gente que se estudiaba a sí misma, exploraba su naturaleza y lo necesitaba para entender, en primer lugar, entender quién soy yo. Lo utilizaba para entender por qué vengo aquí y por qué ocurren ciertas situaciones en mi vida. De hecho, este punto que la catarsis idealmente debería ocurrir con alguien que también está en un camino espiritual, que está estudiando igual y ya sabes, estoy superponiendo estos, digamos, entendimientos uno encima del otro, ¿ok? Digamos, una persona llega sin mucho conocimiento a un especialista, a un psicoanalista que ha cumplido todas las condiciones que todas estas fundaciones e institutos reclaman hoy en día. Han completado su educación, tienen un título de médico, han pasado 10 años en supervisión y han estado tratando pacientes. Entonces, cuando una persona desinformada acude a un especialista de este tipo, ¿qué le dirá a esta pregunta? Uno que sepa la verdad, ¿qué hay? 3 almacenes donde se le guarda algo. Me gusta mucho este énfasis. En el inconsciente reside toda la negatividad y esta negatividad gobierna la vida de una persona. Como persona tendría curiosidad. ¿Por qué la negatividad gobierna específicamente mi vida? ¿Por qué no los recuerdos positivos de mi infancia? ¿Por qué no gobierna mi vida? ¿Por qué son las situaciones traumáticas las que gobiernan? ¿Qué relación tiene esto con los pensamientos y las emociones? ¿Por qué se manifiesta en este momento concreto? Al fin y al cabo, se trata de relaciones bastante duraderas entre, no sé si podemos llamarlas pacientes, pero bueno, pacientes y psicoanalistas son relaciones duraderas. Creo que durante este tiempo se pueden arreglar muchas cosas. Así es, sí, exacto. En un matrimonio no viven juntos tanto tiempo como para ir a un psicoanalista. Y un ejemplo completamente diferente es cuando 2 personas afines se encuentran ambos en un camino espiritual, ambos entendiendo que una persona tiene conciencia y se manifiesta a través de los pensamientos que impone a una persona. Tiene el deseo, como se dice, de obtener más de una persona, más emociones, porque para ella las emociones son energía, alimento. Entonces, ambos saben que hay un sistema que se beneficia de recoger estas emociones. Entonces se encuentran y uno dice, ¿sabes? Hoy tuve una situación, me vino un pensamiento y yo, como soy un tonto, lo hice. Oh, ¿sabes? Yo tuve lo mismo, pero no lo hice. Y ya, han intercambiado experiencias. Ambos entienden a qué se enfrentaban y han compartido qué resultados obtuvieron el primero y el segundo y qué han hecho, se enriquecieron mutuamente. Sí. Quiero decir, es una forma completamente diferente de interacción. También, con respecto a la catarsis, entiendo que hay partidarios de Freud, hay partidarios del psicoanálisis. Y chicos, de ninguna manera estamos acusando a nadie o tratando de humillar a nadie. Solo estamos yendo al fondo del asunto con un objetivo, mostrar lo que es eficaz hoy en día y lo que es absolutamente inútil.
al menos para una persona que tiene una demanda para resolver un problema o incluso una simple necesidad de conocerse a sí misma, surge en todo el mundo. Así, uno de los maestros, el terapeuta Joseph Breuer, cuando Freud le habló de su nuevo y único método, lo llamó método catártico, porque de repente, porque su mentor, un terapeuta, solo un terapeuta que trataba a personas, eligió ese nombre y sus primeros pacientes eligieron el nombre de el método de la cura hablada. Puede parecer que no hay nada especial en que la gente se siente y hable, pero de hecho tiene mucho de especial y realmente la catarsis en su forma pura. La Iglesia como organización, la Iglesia lo intentó. No es que lo intentara, sino que la destruyó a propósito. Ciertamente. La Iglesia lo intentó. Bueno, lo destruyó. Los sacerdotes tardaron 1300 años después de la partida de Cristo en hacer desaparecer definitivamente la catarsis. Pero luego, después de 500 o en realidad 600, fue traída de nuevo, gracias a Freud. ¿Pero reapareció en su forma pura? O digamos, Freud dejó la forma y quitó la esencia. ¿Y a qué condujo? Básicamente engañó a los propios especialistas, a la gente que sigue esta doctrina. Y un gran número de personas fueron engañadas. Pero aquí también, sabes, me gustaría decir que Freud hizo lo que hizo. Pero ¿no podemos nosotros, la gente, darnos cuenta de esto? Es obvio que su método no funciona, no es eficaz. Cuando estudiaba en la universidad, en mis prácticas estudié psiquiatría y, por supuesto, psicoanálisis como base de fundamentos y entonces ya, bueno, digamos que se me ocurrieron varias preguntas que no eran convenientes. ¿Sí? Se supone que el psicoanálisis debe ayudarme a entenderme a mí mismo, a afrontar mis problemas y a vivir cómodamente con la gente y conmigo misma. Y en general debería ayudarme a entender quién soy como ser humano, cuál es mi tarea, ¿cuál es el sentido de mi vida? Digamos, ¿a qué edad acude la gente a los psicoanalistas? Quiero decir, en la mayoría de los casos, a partir de los 25 años como mucho. Ese es el mejor de los casos. En el mejor de los casos, en otras palabras, hasta los 30, una persona vive sin comprender quién es y cómo vive. Es decir, es completamente irreflexivo, entonces necesita por lo menos 10 años, por lo menos 10 años de visitas diarias a un psicoanalista para empezar a entender algo. Y entonces me hice una pregunta. ¿Es a los 50 o 60 años cuando por fin empezaré a entender lo que debo hacer? Pero si ya he recorrido un largo camino a lo largo de mi vida, ¿qué pasa con esos años? En general, muchas cosas del psicoanálisis me parecían confusas. Por supuesto, cuando me encontré con el conocimiento, el verdadero conocimiento sobre el ser humano, sobre la naturaleza humana, sobre la verdadera catarsis, lo que es y lo que da a cada persona, he pensado ahora mismo en lo sorprendentemente diferente que es lo que Dios ofrece. Incluso diría que lo que Dios da desde el principio. De hecho, este conocimiento llegó a la humanidad de parte de Dios, a través de los profetas, de los mensajeros de Dios. Por lo tanto, siempre ha sido conocido por la gente. ¿Y qué ofrece el diablo? Dios dio un método que permitía al ser humano ser libre y feliz, convertirse en un ser humano, uno absolutamente independiente. Y los profetas hablaron de ello de una manera muy simple, que es gratis y disponible para todo el que quiera conocerlo. En realidad así es como sucede siempre, mientras que todo lo que proviene del diablo siempre está destinado a unos pocos elegidos y engaña a la gente o la hace dependiente. Y al final conduce a la elección, a la división, al poder. Y prácticamente no está al alcance de la mayoría. Aparte de estimular el ego y el orgullo, no pasa nada. No hay nada más, nada. Y de hecho, no hay duda. No ayuda. Bien, está bien. Se hace más fácil, ¿ya ves? Este método no hubiera durado tanto si no hubiera tenido estos elementos. Realmente es una observación antes de
Bueno, antes se practicaba y Freud lo descubrió rápido, entre otras cosas, tal como se ha mencionado. Cualquier psicólogo intenta, un psicoterapeuta, cualquier interacción con cualquier especialista en psicología siempre comienza con ¿qué? Una conversación. La gente sabe esto sin necesidad de un psicoterapeuta. Ve y dile a alguien que te sientes mal. Comparte tu pena y te sentirás mejor. Todo el mundo sabe esto muy bien. ¿Sabes? Me gusta cuando la gente dice que el método de asociación libre te ayuda a entenderte mejor a ti mismo, porque hablas francamente y durante muchos años con una persona que de alguna manera interpreta todo esto. Pero tengo una pregunta, ¿quién interpreta? Si el propio especialista no entiende quién es, ¿qué es la conciencia y cómo le influye en absoluto? Es su propio inconsciente el que le controla. ¿Quién interpreta en ese momento? Así que en este método te permite conocerte mejor porque hablas en voz alta y la persona te cuenta un montón de cosas nuevas para ti, interpretando tus afirmaciones. Pero, perdón, este método de asociación libre lo vemos en todas las familias. Nuestros familiares nos cuentan constantemente tantas cosas que no sabemos de nosotros mismos. Tantas asociaciones. ¿Cuántas asociaciones libres? Tantas asociaciones libres. Siéntate y analiza sobre dónde estabas y qué deberías haber hecho. Sí, así que en realidad podemos burlarnos de ello, por supuesto, pero cuando te das cuenta, no es por casualidad que dije que el psicoanálisis, este método, es una teoría en la que la mayoría de los métodos psicoterapéuticos se basan hoy en día, al menos en este concepto de la mente. Lo que es la conciencia, el subconsciente y el inconsciente, pero ¿qué es en realidad? Seguimos sin saberlo, basándonos en dogmas científicos. Por cierto, tengo una sugerencia para nuestros espectadores. Si usted está realmente interesado en averiguar lo que es la conciencia y no solo en general lo que es un ser humano, incluso a través de este punto de vista tradicional de la conciencia, el subconsciente y el inconsciente, pero desde la perspectiva del conocimiento primordial, desde la perspectiva de la información dada en el libro Alatra y en las transmisiones con Igor Mikhailovich Danilov. Si realmente les interesa esto, chicos, escriban comentarios. Esta es la situación. Cuéntamela. Me dijeron que el subconsciente se manifiesta así. Este es mi inconsciente. Por favor, escriba. Estaremos encantados de resolver esto juntos y de establecer paralelismos, de dar ejemplos y ciertas asociaciones para que sea realmente interesante para todos los participantes de este proyecto. Después de todo, lo repetiré una vez más, psicología, descubriendo la verdad. Es un proyecto de todas las personas para las que es muy importante explorar su naturaleza, su verdadera naturaleza humana. No solo mirarse al espejo, ver su cuerpo y darse cuenta de que hay brazos y piernas o que existe la conciencia, el subconsciente y el inconsciente. Así que escríbenos, estaremos encantados de averiguarlo juntos, solo juntos, porque así es mejor. En cuanto a esta información sobre la forma de relacionarse de una persona con un psicoanalista, sí, ¿en qué se convirtió? Bueno, no solo se convirtió, sino que originalmente era tal que una persona cambiaba la responsabilidad, por supuesto, al especialista. Pero de nuevo, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo el profeta Mahoma? Cuando a menudo analizamos cuestiones de la psicología moderna y sus problemas, todavía de una manera u otra volvemos a la religión. Porque la religión ha conservado comprensiones más accesibles para la gente. Y por supuesto hay ejemplos prácticos de personas que trabajaron, se desarrollaron y en general, como mínimo, alcanzaron la santidad. Que vivían como humanos. Vivieron como humanos, sí. Y ahí siempre se dijo que tu salvación espiritual es tu responsabilidad personal, que nadie recorrerá tu camino por ti. ¿Y qué nos ofrece la psicología moderna? ¿Qué nos ofrece el psicoanálisis? Desplazar la responsabilidad. Vendré a ti y te lo diré. Y tú me dirás qué me pasa, qué soy, quién soy.
Y esto es chocante. Adicción. Correcto. Es chocante lo arraigado que está esto a la gente. Por supuesto, prácticamente a finales del siglo XIX, un poco más de 100 años, 130, 140 años, este método existía y la gente lo usaba. Se han acostumbrado a la idea de que hay alguien que sabe más que mí, alguien que sabe mucho más de mí que yo mismo. Pero, ¿qué hay del dicho conócete a ti mismo y conocerás el mundo entero? Entonces, conócete a ti mismo. ¿O qué? ¿Me conozco a través de lo que los demás me dicen de mí? ¿Y qué pueden saber de ti? Tienes razón. ¿Qué sabe ese especialista de sí mismo? ¿Se ha respondido a sí mismo a la pregunta principal, ¿quién soy yo? ¿Comprende cómo funciona su conciencia? ¿O bien qué sabe de su inconsciente según el psicoanálisis? ¿O acude a otro especialista que le hable de su inconsciente? ¿Y qué sabe ese especialista del inconsciente? Es como un círculo vicioso. Usted sabe por mí, el psicoanálisis más que cualquier otro método se asocia con el desarrollo de la dependencia, es decir, se trata genuinamente de un comportamiento dependiente. Una persona busca un psicoanalista para superar una forma de adicción o dependencia, pero en realidad termina en otro tipo de dependencia de las visitas a este especialista, sus opiniones, su perspectiva y su interpretación de las acciones y la vida de esta persona. Sí, sabes, si volvemos a lo que decía al principio sobre lo mucho que la gente necesita ayuda hoy en día, muchas personas llegan realmente a un punto de desesperación en el que pierden el sentido, ¿sí? El sentido de la vida y se pierden a sí mismas. Así pues, el método de la catarsis permite precisamente a una persona comprender y desentrañar lo que realmente está ocurriendo en su interior. Permite a cada persona convertirse en su mejor psicoanalista, un verdadero psicoanalista, ¿sí? En realidad me gustó mucho lo que dijo Igor Mikhailovich en la transmisión Exposición de Satanás, cuando mencionó que la catarsis consiste en ser honesto con uno mismo y ser honesto con Dios. En realidad, el camino del autodescubrimiento es siempre un camino de honestidad. Y en primer lugar, honestidad con uno mismo. Por lo tanto, naturalmente, si la gente volviera a la verdadera esencia de este método, sin duda, se abrirían inmensas posibilidades para cada individuo y para la sociedad en su conjunto. Tendríamos una sociedad de personas libres, conscientes y felices. Tendríamos una sociedad de personas espiritualmente liberadas, que es el punto más importante. Y esto, por supuesto, esto es los sueños de los profetas. Los sueños de los profetas, sí. Y no solo ellos. Bueno, Diana, muchas gracias por esta conversación sobre el psicoanálisis, lo que realmente es. Y sabes, a nuestros espectadores, al final, me gustaría decir lo siguiente. Amigos, tomen una decisión honesta por ustedes mismos. Si quieren depender de algún especialista o de su propia conciencia, o si quieren ser libres, al fin y al cabo, hoy tenemos todas las posibilidades y todas las herramientas para ser dependientes o libres. Gracias y les deseamos todo lo mejor. Si una persona gana la vida y se vuelve espiritualmente libre, Shaitán pierde el poder sobre ella. Y la persona se vuelve responsable de su propia elección y de su propia vida, porque el concepto de destino es un guión escrito de Shaitán. Mientras que cuando una persona realmente se convierte en un ser espiritualmente libre y amante de Dios, y su meta, la meta de toda su vida es llegar al mundo espiritual, entonces el poder de Shaitán sobre ella desaparece. Uno simplemente impide que Shaitán lleve a cabo sus planes, porque tal persona rompe no solo los planes de Shaitán con respecto a ella misma, sino también con respecto a los cercanos y que lo escuchan. ¿Por qué? Porque al contar sobre la verdad, la persona hace que otras personas se vuelvan libres también, y todo cambia. Shaitán se ve obligado a rehacer y reorganizar de nuevo esta red suya, excluyendo a las personas que ya son invisibles para él. Así que, amigos míos,
El significado de la libertad y la catarsis es grande. No en vano el mismo Jesucristo y muchos otros nos dieron esta herramienta. Pero también hay que utilizarla con habilidad y entender para qué es necesaria, ¿verdad? Así que, amigos míos, muchas gracias. Las preguntas son interesantes. Pero lo principal, amigos, es amarse unos a otros y amar a Dios, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos. La paz sea con ustedes.